Y ustedes también pueden participar en ese programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Santrich y opinar frente al tema del programa La Noche. Hoy les queremos preguntar a través de redes sociales qué opinan ustedes sobre la tutela interpuesta por alias Santrich, en la que pide que quienes lo llamaron asesinos se retracten. Inclusive también pide a dos periodistas que también se retracten de las afirmaciones que hicieron a través de páginas web y de redes sociales. Voy a saludar a los protagonistas de la noticia. Quiero darle la bienvenida hasta ahora en el Centro Internacional de NTN24 a Salud Hernández Mora, reconocida periodista, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo. Bienvenida a la noche. Encantada, buenas noches. También quiero saludar a Eduardo Rodríguez, congresista colombiano, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Bienvenido al programa La Noche. Un placer estar con ustedes y todos los televidentes. Salud, comienzo contigo a propósito de esta acción de tutela que ha interpuesto Jesús Santrich en contra de dos periodistas, una de ellas eres tú, y a propósito también de los dos congresistas, uno de ellos es Eduard, que hace parte del Partido Centro Democrático. ¿Qué está en juego con esta acción de tutela, Salud? Bueno, yo creo que de todas maneras vamos a separar lo que son las declaraciones de dos políticos de los temas periodísticos, porque yo creo que son dos ámbitos diferentes. En el caso nuestro, en el caso de Gustavo Rogel, es el mío, pues Gustavo lo que hace es hacer una crónica o una nota en donde habla de qué hacía Santrich cuando estaba negociando en La Habana, qué hacía por las noches, en qué empleaba su tiempo libre, porque bueno, decía que si se la pasaba con jineteras, etc. En mi caso yo mandé una serie de trinos cuando él dijo que él no era asesino, que nadie le podía llamar asesino, en los que solamente me limité a poner 10 de los muchísimos tipos de crímenes, 10 delitos que practicaban los jefes de la FARC, que ordenaron los jefes de las FARC, como fusilar a rehenes, a secuestrados en cautividad que quisieran rescatarlos. En el momento en que se acercaba el ejército, los tenían que fusilar y los fusilaban. Que fusilaran a menores de edad y a adultos que eran guerrilleros, que querían desertar, les hacían consejo de guerra y los fusilaban. Una serie de cosas, que pusieran una bomba en el Club del Nogal un viernes por la tarde y mataran al que fuera, un carro bomba. Es decir, esos fueron crímenes que ordenaron los jefes de las FARC. Si ahora no les podemos llamar asesinos, no les podemos llamar criminales, que es lo que son. Es decir, ellos todavía no han pasado por la justicia. No han pasado por la justicia, no han confesado. Y aunque tú pases por la justicia, y aunque tú confieses, y aunque a ti te absuelvan, tú no dejas de ser un criminal, no dejas de serlo. De pronto ya no le vas a llamar criminal, pero primero tiene que pasar por la justicia, tiene que pagar por sus delitos, pero en mi caso, que yo incluía a Santrich dentro de la cúpula de las FARC, son criminales y si no les gustan, pues lo siento. Es decir, ¿qué quieren? Como siempre, ¿matar al mensajero? Bueno, matar o digamos, se van contra el mensajero. Eso es absurdo. Es decir, ¿qué van a estar? A toda Colombia, porque además, si ven los comentarios, pues pueden entutelar a toda Colombia. Entonces, me parece absurdo, me parece de un cinismo atroz y me parece la demostración de que ellos no tienen ninguna voluntad de admitir que han sido durante muchísimos años unos criminales. Salud, uno de los argumentos centrales de esta acción de tutela que tuvimos la oportunidad de leer es que, a juicio de Jesús Santrich y de su equipo jurídico, los que deben establecer su responsabilidad o no en estos crímenes es la Jurisdicción Especial para la Paz y no los periodistas. ¿Qué opina usted? Vamos a ver. Si tú... Está bien, es que son dos ámbitos diferentes, siempre son dos ámbitos diferentes en todo. Nuestro trabajo y la labor de los jueces son diferentes. Pero si la cúpula de las FARC, y no solamente el secretariado, sino la cúpula, que es el secretariado y el Estado Mayor, deciden un día, señores guerrilleros, cuando ustedes tengan secuestrados, si alguien se acerca a rescatarlos, los tienen que acribillar a balazos, y han matado matrimonios. Los Angulo tenían 70 años, la mujer 72, el esposo, los Bickenbach, es decir, cantidad de gente, no solamente policías y militares, que los acribillaron a balazos. Esa orden es de criminales, les guste o no les guste. Entonces, yo les tengo que llamar lo que... Es decir, eso es un acto criminal y el que lo practica es un criminal. Es decir, ¿qué hago? Yo escribo para un periódico y digo, el acto criminal, pues es un criminal. Si tú asesinas a sangre fría a una serie de niños porque resulta que eran patrulleritos que jugaban a ser policías de niños y los matan,
O si matas chicas jóvenes solo porque eran novias de policías, solo porque eran novias de policías, pues usted es un asesino. ¿Y yo qué voy a poner en el periódico? Que voy a esperar a que, además muchos de ellos tienen condenas, pero muchísimos de la cúpula FARC, 30 condenas, 50 de crímenes de lesa humanidad. Entonces, son asesinos, qué pena, son asesinos, con independencia de lo que digan los tribunales, porque además lo han dicho, pero es que además tenemos pruebas, es que son asesinos, es lo que han hecho. Congresista Eduardo Rodríguez, ¿usted qué responde a esta acción de tutela? A usted lo acusa, por ejemplo, lo voy a decir palabras textuales, de introducir elementos conceptuales de la ideología nazi como de odio y rencor, y le pide que se retracte de esa acusación que usted le hizo en el Congreso de la República cuando lo calificó como asesino. ¿Qué le responde usted o cómo va a responder usted a esta acción de tutela? Jefferson, ya respondimos con dos argumentos y me voy a referir acá en cuanto a lo jurídico netamente, técnicamente, y en cuanto a lo político. En cuanto a lo jurídico, hay varios factores a conocer reiterados en varias sentencias de la Corte Constitucional. Lo primero, la libertad de expresión que yo tengo como ciudadano y como congresista es reafirmado por el propio debate en el que se dio y en el contexto donde se dio en la Comisión Primera de la Cámara, en una audiencia pública donde estaban citadas las víctimas de las FARC y de todas las organizaciones criminales, y en un debate donde se proponían 16 curules para las víctimas. Entonces, la Corte Constitucional ha reiterado que cuando hay este tipo de debates, pues el congresista tiene un derecho pactado o protegido en la Constitución Política de Colombia, y con ocasión de esta protección pues se le ha generado la inmunidad parlamentaria, que en todo caso tiene que generar alguna responsabilidad. Entonces, se dan las características propias que ha sostenido la Corte Constitucional, que se debe dar: libertad de expresión, audiencia pública, desarrollo de un debate público al que el señor Santrich se acogió al llegar a la comisión, o al atreverse a llegar a la Comisión Primera, y pues hice referencia a su vida pública. En ese marco, toda la jurisprudencia pues nos da la razón, y hay que decirle al señor Santrich, bienvenido a la democracia. El segundo es netamente sobre lo que la Corte Constitucional ha considerado del buen nombre. En ese orden de ideas, la sentencia T-110 ha reiterado que el derecho al buen nombre es un derecho proyectivo. Para que los colombianos sepan qué significa eso, es que se supone la constante valoración del tiempo, a través del tiempo, de la conducta propia del individuo, a partir de sus actuaciones y en la esfera de su convivencia. Lo llamarían nuestras abuelas, es que todo lo que nosotros sembremos como personajes públicos, vamos a recoger. Si una persona sembró corrupción, pues es lógico que le griten que va a ser un corrupto. Si sembró homicidios o asesinado, ese es propio. Congresista, ¿usted se ratifica en estas acusaciones que hizo en contra de Jesús Santrich? Pues sí, por supuesto. Ahora bien, hay que reiterar, como lo decía Salud, por qué se le está diciendo a este señor asesino. Y voy a referirme a algo que pues ellos hacían. Primero, ordenaban matar a quienes no pagaran la vacuna. Segundo, ordenaba fusilar a secuestrados y se intentaba su rescate. Tercero, tenían una política de realización de consejos de guerra a aquellas personas que intentaban desertar o salir de las filas de las FARC. Cuarto, ordenaban bombas como la bomba del Nogal, ya lo decía Salud. Y quinto, era de público conocimiento la toma a municipios, a poblaciones, y por lo tanto la sistemática asesinato tanto a población civil como a policías. Y ellos, como cúpula, tienen que responder porque ellos daban las órdenes y era de público conocimiento, que entre todos planeaban este tipo de hechos que son típicamente antijurídicos y que tienen que ser reprochados por un juez competente.
Ahora lo político, pues básicamente lo que nosotros queremos es que este señor acuda, y no solamente este señor, toda la cúpula de la FARC, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, como los que mencionamos, y otros muchos más, a la justicia. Y hasta tanto no acudan a la justicia, no se les puede dejar de llamar asesinos, como nosotros lo hemos publicado, y por eso seguimos reiterando la sanción social a las FARC. Pues a propósito del tema central de hoy en el programa La Noche, hemos preparado este informe que da cuenta de lo que en este momento muchos han catalogado como el prontuario de Jesús Santrich, o por lo menos de las acciones que él y las FARC han cometido en Colombia. Diferentes sectores han cuestionado la decisión de esta acción de tutela en la cual este integrante de las FARC, hoy convertido en un partido político, pide a 2 congresistas y a 2 periodistas que se retracten de afirmaciones hechas en su contra. De fungir como líder estudiantil y miembro de la denominada Juventud Comunista, tomó camino al monte como guerrillero. Entró a las filas de la organización criminal de las FARC a la edad de 21 años. Allí dejó a un lado su nombre verdadero, Seusis Pausías Hernández Solarte, y tomó el alias de Jesús Santrich. Con ese alias y desde el Frente 19 fue escalando en posiciones que luego lo convirtieron en figura clave dentro de la agrupación terrorista, llegando a ser miembro del denominado Estado Mayor Central. Fue uno de los jefes del bloque Caribe de las FARC, entonces comandado por alias Iván Márquez, de quien ha sido cercano amigo y hombre de confianza. De ese bloque hicieron parte temidos frentes que sembraron zozobra y terror por años en la región norte de Colombia. Uno de ellos, el Frente 37, responsable del secuestro del exministro de Desarrollo, Fernando Araujo, durante 6 años. Llegaron los helicópteros en la función de rescate, lo cual me permitió escabullirme en situaciones muy difíciles del campamento. Entre las acciones criminales del bloque Caribe de las FARC, también Colombia recuerda el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, conocida como La Cacica. La líder política y fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata murió a manos de las FARC 5 días después de su plagio, el 29 de septiembre de 2001. Hoy, como en el vallenato, a mí me mata la tristeza. Tan horrorosos y despiadados fueron los crímenes del bloque Caribe como lo ha sido la postura radical y soberbia de quien fuera uno de sus principales jefes, alias Jesús Santrich. El mismo que como negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hizo gala de un evidente cinismo al hablar sobre las víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Es el mismo que no ha tenido reparo en negar lo innegable a la luz del accionar criminal de las FARC por más de 5 décadas. Twitter alias Jesús Santrich, agosto 26 de 2016. No hay menores reclutados, los hay en situación de protección y no los entregaremos para que sean judicializados. Con la mano en alto, juramos que no hay secuestrados en manos de la FARC. Este jefe guerrillero, hoy desmovilizado, es ahora figura clave en la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación a la implementación del acuerdo final. Frente a los procesos judiciales que pesan sobre Jesús Santrich, será el modelo de justicia especial de paz pactado en La Habana el encargado de decidir conforme a las sanciones estipuladas. Según las investigaciones que reposan en la Fiscalía, Santrich deberá responder por desplazamiento forzado de población civil, utilización de medios, métodos de guerra ilícitos, atentados a la subsistencia y homicidio agravado en la tentativa. En Cartagena, Colombia, integramos a Carlos Darío Peláez, abogado de Jesús Santrich. Fue el abogado que redactó esta acción de tutela que hemos estado analizando hoy aquí en el programa La Noche. Bienvenido al programa en Cartagena. Muy buenas noches, Jefferson, ¿cómo te ha ido? Saludo a la audiencia, saludo a la señora Hernández y un saludo muy especial al señor Rodríguez. Señor Peláez, me gustaría que usted mismo le explicara a nuestros televidentes en qué se justifica la decisión de ustedes de interponer esta acción de tutela contra 2 congresistas y 2 periodistas.
Claro que sí, Jefferson. Bueno, como bien hiciste en la introducción, Jefferson, primero que todo hay que aclarar y que el señor Seuxis Hernández, ¿sí? a quien llaman Jesús Santrich, en condiciones de cliente es una persona, es un particular, un civil común y corriente, como cualquier otra persona que está dentro de este Estado social de derecho, ¿sí? En relación al debate que se suscitó y en el cual señalamos que el señor Rodríguez, quien se encuentra acompañándonos hoy en esta noche, pues manifestó airadamente unas ofensas, manifestó airadamente unos juicios ofensivos en contra de mi cliente, el señor Seuxis, ¿sí? Entonces, en relación a eso, fue lo que nos motivó a presentar una acción de tutela por vulneración al derecho al buen nombre y vulneración a la honra, ¿sí? Entonces, manifestaba inicialmente el señor Rodríguez y manifiesta la señora Hernández que mi cliente es un terrorista, manifiesta que mi cliente es un delincuente. Pues la principal argumento de la tutela, nosotros manifestábamos que primero que todo tienen que tener en cuenta que si bien en manifestaciones del ministro, manifestaciones públicas que realizó el ministro de Justicia, indicó que la amnistía no existía, la amnistía que tanto hizo alusión mi cliente no existía. En otros medios de comunicación, pues hicimos una intervención enviando una fotografía del decreto 1565 del 2017, por medio del cual le conceden la amnistía a mi cliente, el señor Seuxis Hernández, ¿sí? Entonces hay que hacer la claridad al respecto. También hay unas providencias por parte de unos juzgados dentro de la República de Colombia, en la cual también se precluyen las investigaciones, entonces hay que tener muy claro esto, ¿sí? Entonces nosotros también dentro de la tutela hacemos un llamado a que se tenga en cuenta por parte del juez de tutela el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Lo que pasa es que los señores congresistas y la señora Salud Hernández y el señor Rugele de manera despotricada están realizando una persecución en contra de mi cliente, pero no están teniendo en cuenta el debido proceso, no están teniendo en cuenta la justicia especial para la paz, no están teniendo en cuenta que el gobierno, enhorabuena, el gobierno colombiano, enhorabuena, para un momento histórico único, no solamente en Colombia, sino en el mundo, suscribió suscribió el acuerdo para la paz. Señor Peláez, ya le doy la palabra a Salud Hernández, que me imagino que también tiene algunas consideraciones frente a lo que ha planteado el abogado Jesús Santrich. ¿Usted qué le responde a estos sectores, por ejemplo, en ese momento a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche? La gente de alguna manera está indignada porque para diferentes sectores esta acción de tutela es una forma de negar algo que es innegable, que por ejemplo las FARC ha cometido crímenes, que las FARC ha cometido asesinatos. ¿Usted qué le responde quizás a esa indignación que ha generado desde esa perspectiva esta acción de tutela? Primero que todo quiero hacerle la claridad en especial a la señora Salud Hernández respecto que en Colombia, en nuestro país, la responsabilidad penal es una responsabilidad subjetiva, ¿sí? Asimismo, pues le hago extensiva esta claridad al señor Rodríguez, quien además pues invitó a mi cliente, el señor Seuxis, dijo airadamente que le iba a dar unas lecciones de derecho, ¿sí? Entonces igualmente lo invito a que estudie la responsabilidad penal en Colombia, que es una responsabilidad subjetiva, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero traer a colación con esto? Que la señora, en su intervención en Twitter, la señora Salud estaba manifestando 10 razones puntuales por las cuales considera ella que mi cliente es un asesino, ¿sí? Y por las cuales estaba justificando los improperios lanzados en contra de mi cliente. Yo le digo, señora Salud, tiene que tener en cuenta que aquí en Colombia la responsabilidad penal es subjetiva, ¿sí? No por el hecho de que efectivamente mi cliente perteneció a la FARC como grupo armado, puede indilgarle todos aquellos delitos que los cuales ustedes deliberadamente le está indilgando. Mi cliente, así, tal cual como lo demostramos dentro de la acción de tutela, no tiene ninguna investigación y contra él no pesa ningún antecedente judicial, ¿sí? Y bien cualquier colombiano puede buscarlo dentro de la página de antecedentes judiciales de la policía y reiterará y comprobará que lo que le estoy diciendo no es falso, ¿sí? Asimismo,
el decreto 1865, por medio del cual le declaran la amnistía a mi cliente, a través de su artículo primero, ¿sí? Le está concediendo esta amnistía, ¿sí? Sí, entonces los señores accionados no pueden manifestar airadamente que mi cliente es un asesino y que mi cliente es un terrorista sin tener unas pruebas contundentes, ¿sí? Sí, señor, y la vamos por justicia partes especial para la paz debe ser. Sí. Señor Peláez, vamos a hablar porque señor. lo que usted plantea me parece importante tener la reacción tanto de Salud Hernández como de Eduardo Rodríguez, haciendo una claridad. Claro que sí. Este decreto de amnistía que usted cita, pues no exonera de otro tipo de investigaciones a Jesús Santrich. De hecho, hace énfasis en que la Jurisdicción Especial para la Paz lo tiene que investigar por otra serie de delitos como tentativa de homicidio agravado en calidad de tentativa o incluso de otros crímenes que están catalogados como de lesa humanidad. Salud Hernández, ¿qué le responde usted al abogado frente a estos, digamos, señalamientos? Dice que hay una persecución por parte de periodistas y que en el caso suyo fue una actitud deliberativa. Que fue una actitud deliberativa, se quiere decir que lo hice porque quería, a eso se refiere, supongo. Pues obviamente, es decir, yo además, yo escribí en mi cuenta de Twitter, para que la gente sepa, solamente hice 10 crímenes que ordenaron la cúpula de las FARC. Santrich fue miembro de la cúpula de las FARC. Yo lo que digo es, ese tipo de crímenes, yo puse 10 Twitter diferentes de los crímenes, 10 entre muchos, pero 10 crímenes que cometen por orden, que cometía la base por orden de la cúpula de las FARC. Entonces, el señor Santrich, yo creo que lo que tendría que hacer es agradecer al pueblo colombiano, que ha sido de una generosidad increíble, aceptando que negocien de tú a tú con el Estado, aceptando la decisión del presidente, y los que no aceptaron finalmente se lo tienen que tragar, pero que acepte que les van a concedido una amnistía muy generosa a la mayoría de la guerrilla, pero muy generosa, que les están dando la oportunidad de participar en política, y lo que tienen que hacer es contar la verdad, porque todavía a día de hoy, por ejemplo, el matrimonio Angulo, a los que degollaron cuando estaban secuestrados porque los iba a rescatar el ejército, a los que degollaron, a ese matrimonio, los hijos les gustaría saber dónde los dejaron enterrados, por ejemplo. ¿Dónde los dejaron enterrados? Ocurrió en el 2000 y todavía lo están esperando. Entonces, el señor Santrich, yo creo que en lugar de provocar, porque si ese día él fue al Congreso, fue a provocar. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la actitud, a mí no me gustó la actitud del diputado Rodríguez, a mí no me gusta la gente que grita y lanza acusaciones de ese tipo a gritos en una comisión. A mí esa actitud no me gusta. Pero el señor Santrich fue al Congreso exclusivamente a provocar. Él se pasa la vida provocando, como aquella vez que dijo que a ver si iban a ustedes a confesar, dijo quizás. Se pasa la vida provocando. Lo que tiene que hacer más bien es tener una actitud más de generosidad, una actitud no sumisa, digamos, que no tienes por qué ser sumiso, pero sí de perdón al pueblo colombiano, pedirle perdón, contar la verdad, aceptar los crímenes que cometieron, y no esa altivez que nos está y todo el día pontificando, se pasea por todo el país como si hubiera sido un gran señor, dice que es un ciudadano cualquiera. No, perdón, no es cualquier ciudadano, es una persona que impuso su ley con las armas, con la fuerza de las armas, con los crímenes atroces que cometieron. Entonces, no es cualquier ciudadano, no es cualquier. Y además, mataron a civiles, mataron a militares, asesinaron a policías, pero también asesinaron guerrilleros en purgas internas que hicieron, y a guerrilleros que querían desertar en un momento. Entonces, lo que tiene que hacer el señor Santrich, como miembro que fue de la cúpula de las FARC, es más bien pedir perdón al pueblo colombiano, pedir perdón a su propia gente, de reclutarlos a los 12, 13, 14 años, enseñarles durante muchos años solo a matar, pedirles perdón y ser una persona que intentar reintegrarse a la sociedad, porque la sociedad ha tenido la generosidad de perdonarles sus crímenes, de momento, porque tienen que ir a una justicia que todavía no está ni creada, a una justicia especial que creo que como mucho de condena va a tener cultivar lechugas o cultivar zanahorias. No sé cuál va a ser la condena, porque creo que van en ese orden de cosas. Entonces, en lugar de esa arrogancia que muestra, lo que tiene que hacer es más bien pedir perdón por los innumerables crímenes que cometieron sus tropas por las órdenes que dictaban, porque además, si no las cumplías a rajatabla, te fusilaban. Entonces, yo creo que más bien tengan una actitud distinta, porque no son, y esta tutela lo único que hace es provocar otra vez a todo el mundo.
¿Qué opina usted, señor Peláez? Y cuando, de este punto en particular, ya voy con Eduardo Rodríguez, que nos está acompañando desde el Congreso de Colombia. Señor Peláez, ese punto también ha sido muy criticado por diferentes sectores y es la actitud provocadora, inclusive muchas veces desafiante, y que genera tanto dolor, incluso en aquellas víctimas que tienen la voluntad de perdonar. ¿Ustedes qué responden ante eso? A ver, hombre, pues hay una interpretación por parte de la señora Salud, donde está diciendo que pues o reconoce ella cierta prepotencia por parte de mi cliente, ¿sí? Pues yo le digo una cosa, señora Salud, identifique el momento histórico en el cual está participando mi cliente, ¿sí? Como uno de los principales promotores de la paz en Colombia, ¿sí? Yo creo que no está identificando usted esto, no está identificando que el señor Seuxis Hernández está incluido como quien en algún momento estuvo en un grupo alzado en armas y que ahora mismo, contrario a lo que usted está manifestando, ¿sí? Por querer el bien general en Colombia, por querer el bien de una sociedad, por querer un país justo, está acudiendo a la justicia, ¿sí? E incluso está acogiéndose a la justicia que en algún momento le va, solamente va a aplicar la JEP. Doctor, la justicia, sí. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, doctor Peláez. ¿Vamos? Así mismo. Sí, adelante. Concluya, doctor Peláez, que debo hacer una pausa comerciales, por favor. Claro que sí. Asimismo está manifestando la señora Salud Hernández que mi cliente, en el momento que yo le expliqué que en Colombia la responsabilidad penal es subjetiva. En relación a eso manifiesta la señora Salud Hernández que mi cliente es responsable por el hecho de pertenecer a la cúpula de la FARC. O sea que en ese sentido, en el momento de que uno se refiere a que algunos congresistas de la República de Colombia son corruptos, han cometido ciertos delitos, también entran todos los otros congresistas que hay muchos que tienen excelentes calidades. Entonces es un punto que tiene que tener referenciado la señora Salud Hernández. Desafortunadamente para su entendimiento, señora Salud, tienen que demostrar que mi cliente es responsable de aquellos delitos por los cuales está indicando y por los cuales usted Vamos a seguir este debate en el segundo bloque de este programa. Cuando regresemos va a estar con Eduardo Rodríguez, congresista del Partido Centro Democrático, que está acompañándonos también. Debo marcar una primera pausa comercial dentro de este debate. Estamos con una de las periodistas y uno de los congresistas contra quienes recae esta acción de tutela que ha interpuesto Jesús Santrich, uno de los integrantes de las FARC, quien asegura que le fueron vulnerados sus derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra. Esa tutela ha generado una profunda polémica en Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.